como siempre, muchas bendiciones para este día. Gracias al Señor por permitirnos el poder compartir una vez más este tiempo. Y hemos estado durante prácticamente 4 semanas repasando en el libro de Génesis capítulo 27 toda esta figura preciosa que la Escritura nos muestra respecto de la obra de la gracia a nuestro favor y respecto de cómo la gracia se responsabiliza, ¿verdad? Para que nosotros podamos obtener todos los beneficios que vienen a consecuencia de la obra de Cristo a nuestro favor. Y el propósito central de nuestro Padre ahora que estamos en este tiempo del favor inmerecido de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. La gracia tiene que ver con un favor o unas respuestas o con unas bendiciones que nosotros no somos capaces de poder obtener por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades, sino que todo esto lo obtenemos por los méritos de otro, en este caso los méritos de Cristo. Y este capítulo 27 nos muestra en esta historia, ¿verdad? Esaú y de Jacob, cómo tanto la madre, ¿verdad? De Jacob, de Esaú, y cuánto efectivamente también Isaac interactúan, como mucho de estas realidades tienen que ver actualmente con lo que nuestro Padre Celestial ha hecho a favor de cada uno de nosotros en Cristo, en la medida en que nosotros seamos capaces de poder recibir este regalo de parte de Dios, ¿verdad? Esta gracia inmerecida de parte de Dios. No olvidemos que este es un regalo de parte de Dios y que tiene que ver con la justicia de Cristo, no con mi propia justicia. Cada vez que nosotros de alguna manera esperamos que Dios nos bendiga en función de nuestro caminar, en función de las decisiones que nosotros hayamos tomado, que no sean Cristo, pero que sean fuera de Él, obviamente de alguna manera nosotros estamos mirando a nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia jamás va a poder cumplir el estándar de nuestro Padre. El estándar de Dios para usted y para mí, que todo ser humano deba cumplir, es exactamente lo que Cristo hizo en esta tierra. De ahí que Cristo es el estándar para usted y para mí. Y nosotros solamente tenemos la capacidad de apropiarnos de la justicia de Cristo. La justicia de Dios para usted y para mí es un regalo de parte de Dios. El hombre no es capaz por su propia justicia de recibir bendiciones de parte de Dios. Y esto es justamente lo que estamos mirando en este tiempo maravilloso, ¿verdad? En el que el Señor nos permite desenterrar todas estas riquezas preciosas a través de esta historia que se nos cuenta en el capítulo 27 del libro de Génesis. Y hemos visto algunos temas, ¿no? Como cómo efectivamente primero es tan importante saber que toda la maldición que nosotros de alguna manera merecíamos por nuestra herencia adámica. No te olvides que la maldición que tú recibiste no fue porque si tú hiciste buenas o malas obras. Nosotros todos fuimos constituidos pecadores por el pecado de un hombre, Adán, ¿verdad? Y por Adán nosotros recibimos la naturaleza pecaminosa. Así que por Adán todos somos pecadores. Fue el pecado de Adán el que desató, ¿no es cierto?, esta herencia de pecado en todos y cada uno de nosotros, y una herencia de pecado y de muerte. Así que cada ser humano que nace en la tierra, nace con esta herencia que nos fue legada efectivamente por nuestro primer padre, Adán. Y de allí es que ningún ser humano está capacitado para poder cumplir, ¿no es cierto?, la norma estándar que Dios de alguna manera demanda por medio de la ley. Y esa norma estándar es su propia justicia. Es decir, lo que Dios realmente demanda de ti y de mí es su justicia. El que tú seas capaz de poder replicar su propia justicia, lo cual por supuesto es imposible, ¿no? Y por esto nos fue dada la ley. La ley no fue dada para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? Porque nadie era capaz de poder cumplir la ley. La ley fue dada para que en nosotros, como en un espejo,
pueda reflejarse nuestro hombre de pecado, nuestra incapacidad para poder agradar a Dios con nuestras propias obras. Y la Escritura está claramente definida o define claramente el hecho de que todos a una se han desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, etcétera. La Escritura nos muestra de que todos los seres humanos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque por la herencia que recibimos nosotros, esta naturaleza de pecado de Adán, pues nuestra inclinación natural y normal es hacia el mal. Nuestra inclinación natural es hacia también querer hacer el bien, a veces, pero no está en nosotros el poder para hacer el bien. No está el poder para hacer el bien. Y por esto es que el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos decía muy acertadamente: ¿por qué aquello que sé que no debo hacer es lo que hago? Ahora, esto es algo que te puedo asegurar te pasa a ti, y me pasa a mí, y nos pasa a todos los seres humanos, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice la Escritura. Es decir, el querer el bien está en mí, pero no tengo el poder para hacer el bien, porque en mí manda alguien que no soy yo, que la Escritura lo define como el pecado que mora en mí, y el pecado que mora en mí es el que toma control de mi propia vida para hacer lo que Él quiere, no el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Y todos nosotros sabemos que el pecado, pues lo único que busca en nuestras propias vidas es hacernos una vida desgraciada. La Escritura nos dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, y este efectivamente es el pecado como instrumento de la muerte, que lo que viene a hacer es a robarnos, a matarnos y a destruirnos. Esto es lo que busca. Ahora, en el propósito y en el corazón de nuestro Padre, hermanos, y esto es algo que usted y yo tenemos que pedir al Señor que nos dé muchísima revelación y sabiduría, porque en el corazón profundo de nuestro Padre siempre estuvo, ¿no es cierto?, que nosotros seamos una expresión de su bendición. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no estaba pensando en usted y en mí, estaba pensando en Cristo, su amado Hijo, ¿verdad? Dios sabía que Cristo iba a tomar de la humanidad por medio de María lo que usted y yo somos, ¿verdad? Para llevarlo a la cruz y crucificarlo, tomar nuestra humanidad, redimirla y unirla a su deidad. Esto es lo maravilloso, y es por esto que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y es por esto que Cristo tuvo que venir a este mundo, porque el único que podía cumplir el estándar de Dios, el único que podía cumplir la ley de Dios, el único que podía efectivamente poner en práctica todo lo que Dios había mandado por medio de la ley era Cristo. No había ningún otro ser humano calificado para poder hacerlo. Por esto es que en el tiempo de la ley se entregó la posibilidad de que el hombre de alguna manera pueda tener una suerte de comunión con Dios por medio de los sacrificios. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, las ofrendas, etcétera, de alguna manera lo que hacían es perdonar los pecados por un tiempo. Pero el hombre siempre tenía conciencia de pecado, porque normalmente tenía que venir cada año para poder entregar una ofrenda, un sacrificio por sus propios pecados en manos del sumo sacerdote, quien entraba al lugar santísimo todos los años y efectivamente pues lo hacía para mostrar el derramamiento de la sangre que había habido, todo esto tipificando a la sangre preciosa de Jesucristo, que no era todavía la sangre real que Dios, nuestro Padre, iba a enviar para que se quite el pecado del mundo, que se quite el pecado de nuestra conciencia, ¿verdad? Y resulta que esta sangre pues era traída directamente por el sumo sacerdote ante el trono mismo de la gracia, y la gracia de Dios, ya que esta sangre tipificaba, representaba, no era una realidad, la sangre maravillosa y preciosa de Jesucristo nos limpiaba de pecado o limpiaba de pecado al pueblo, pero eso era solamente por un tiempo. Como el pueblo nuevamente volvía y volvía y volvía a pecar y volvía a pecar, pues no era raro que el pueblo vuelva a pecar, como usted y yo. ¿Por qué? Porque efectivamente al nosotros, de alguna manera, ser pecadores, y esto es algo que lo hemos dicho otras veces, ¿no?
nosotros no somos pecadores porque pecamos, escuche bien. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Escuche bien. Es un problema de constitución. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Entonces, aquí el tema es quién yo soy. El Señor tenía que librarnos de lo que yo soy, porque lo que yo soy es lo que termina finalmente expresando y manifestando las obras que yo hago. De ahí que cuando yo, por ejemplo, hago buenas obras en mi carne, sigo generando algo que a Dios le desagrada. Porque el que lo hace no está calificado delante de Dios, no es justo delante de Dios y no puede obtener, por tanto, la bendición de Dios. Así que Dios tenía que resolver un problema realmente importante. Fíjate que el problema de Dios no era simplemente resolver los pecados, sino el pecado que mora en mí, porque el pecado que mora en mí es el que produce los pecados que normalmente yo genero, ¿no es cierto?, en mi vida carnal. El Señor tenía que perdonar mis pecados, tenía que hacer algo con el pecado que mora en mí, que claramente lo vemos tipificado en Romanos capítulo 7, pero por sobre todo el Señor tenía que hacer algo con quien yo soy, con mi viejo hombre, con mi vieja criatura, porque realmente mi problema en el fondo es mi vieja criatura, es la naturaleza pecaminosa que nosotros recibimos directamente de Adán. Así que desde el momento en que nosotros hemos nacido en Adán, recibimos esta naturaleza pecaminosa. Y no hay un ser humano sobre la tierra que sea capaz de poder vencer su naturaleza pecaminosa. No se puede. Por eso es que fue necesario, la Escritura nos dice, ya que la ley no podía o no pudo, y no podía porque era imposible, ya que la ley no pudo hacer que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, ¿verdad? La ley no podía hacer que la justicia que la ley demandaba se cumpla en nosotros. No, la ley no podía hacer eso. La ley lo que hacía es simplemente demandar la justicia que Dios demanda. Pero como esa ley demanda la justicia que Dios demanda y yo soy incapaz de cumplir porque soy carnal, dice la Escritura, entonces la ley no pudo o no podía hacer que su justicia se cumpla en mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dice que entonces Él envió a su amado Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Cristo viene como hombre para cumplir como hombre todo lo que efectivamente Dios había demandado y Él toma la cabeza de la humanidad. Él es el segundo Adán y es el postrer Adán y es el último Adán. Ya no hay más Adanes que Cristo. Por eso es que se le conoce como el segundo Adán. Ahora, en el primer Adán todos nosotros recibimos por la obra de Adán la naturaleza de pecado y de muerte. Pero ahora resulta que por el postrer Adán, todos los que aceptamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, nos apropiamos, ¿no es cierto?, de la obra del segundo Adán, y la obra del segundo Adán es obediencia, santidad y justicia para nuestro Padre. Y esto es lo que estamos viendo nosotros en el capítulo 27 de Génesis. Cómo la gracia nos viste, nos reviste, ¿no es cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú aprendas a estar vestido permanente y continuamente del nuevo hombre, para que una de tus aspiraciones fundamentales ahora sea una conciencia libre de pecado, por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, y no por tu propia justicia ni por tus propios méritos. Esto es tan importante, hermanos, porque mientras nosotros no asimilemos esta parte de las buenas nuevas del Evangelio, siempre vamos a estar acusados, siempre vamos a estar juzgados y siempre vamos a estar condenados por Satanás, por el mundo, por nosotros mismos y aún hasta por la Escritura, cuando venimos a leer la Escritura.
Porque cuando nosotros venimos a que la Escritura nos revele quiénes somos en nuestro hombre adámico, pues lo que va a revelar es pecado, lo que va a revelar es maldad, lo que va a revelar es desobediencia, lo que va a revelar es orgullo, lo que va a revelar es inmundicia. Y es por esto que cada vez que nosotros nos veamos a nosotros mismos, siempre vamos a hallar lo mismo, porque eso es lo que somos en Adán. Ahora, cuando nosotros efectivamente nos revestimos de Cristo, y desde ese momento, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Somos revestidos de Cristo. Desde ese momento, el Señor ya no nos ve más como el hombre adámico. Ahora nos ve, ahora olemos, ahora parecemos, ahora para Él somos su Hijo amado Jesucristo. Y por los méritos de Él, ahora nosotros comenzamos a recibir todas las bendiciones. Entonces, esto es lo que de alguna manera estamos mirando, cómo efectivamente la gracia hace su trabajo, cómo todo lo que el Hijo mayor verdaderamente agradaba al Padre se vuelve nuestro cuando efectivamente nosotros nos vestimos con las vestiduras del Hijo mayor. En este caso, pues el Hijo mayor Jesucristo, el Hijo único de nuestro Padre. Cuando nosotros nos vestimos con sus vestiduras, pues nosotros a nuestro Padre le olemos a su amado Hijo, nosotros a nuestro Padre simple y sencillamente, ¿verdad? Por los méritos de a quién estamos vistiendo, o de quién nos estamos vistiendo, mejor dicho, por los méritos de Él, recibimos todas las bendiciones que hoy son alcanzables para ti y para mí. Hoy, no cuando nos muramos, no, hoy. La Escritura dijo, hoy es el día de salvación. Y ya hemos hablado de la palabra salvación. La palabra salvación es sotería. Sí, sotería, viene de la palabra soso en hebreo, pero la palabra que se traduce en el griego es sotería. Y sotería tiene que ver con la salvación de la muerte eterna, es decir, la salvación del infierno si quiere, ¿ya? La salvación de estar apartados de una eternidad con Dios. Pero también esa palabra tiene que ver con liberación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos el día de hoy liberación? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser liberados permanente y continuamente? Mire, todos en alguna medida todavía necesitamos ser liberados. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Unos más y otros menos. Necesitamos liberación. Y la palabra sotería, ¿verdad? Que significa salvación en Escritura, significa liberación. Pero la liberación no es para cuando estemos ya nosotros efectivamente del otro lado, ¿no es cierto?, de la bendición, en donde ya estemos en las manos de nuestro Padre Celestial, porque ahí Él es nuestra bendición, Él nos cuida y ahí todas nuestras lágrimas serán secadas y todas nuestras tristezas ya han sido eliminadas. Hoy es en donde efectivamente nosotros necesitamos la provisión. Hoy necesitamos la liberación. Ahora, sotería también significa provisión. ¿Cuándo nosotros necesitamos la provisión? Hoy necesitamos la provisión. Mire, la provisión en todas las áreas de nuestra vida, la provisión en el espíritu, la provisión en el alma, en la mente, en las emociones, en los deseos, en los sentimientos, en nuestra voluntad, la provisión en nuestro cuerpo, la salud, la energía, el bienestar que necesitamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la provisión, ¿verdad? En el bienestar de nuestros seres queridos, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. ¿Qué decir del tema material y económico? Provisión de lo económico también. Provisión de lo económico. Mire, no podemos separar nosotros la obra redentora de Jesucristo, que lo que hace básicamente es traernos la bendición de todas las bendiciones, ¿verdad? En el área espiritual, en el área emocional, en el área física y en el área económica. No podemos nosotros bajo ninguna circunstancia separar estas cosas. Muchas veces nosotros creemos que sinónimo de cristianismo, sinónimo de estar bien con el Señor, es estar desprovisto de cosas materiales, por ejemplo. Y aquí no estamos hablando de que
efectivamente el dinero sea malo o sea bueno. El dinero desde la perspectiva de la Escritura no es malo. El amor al dinero es lo malo, dice la Escritura. El amor al dinero es malo. El dinero no es malo. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es impersonal. Depende de cómo nosotros efectivamente nos enfoquemos. Ahora, todos en este mundo, por ejemplo, sabemos que es necesaria que la economía nos funcione para poder proveer para nuestras necesidades. ¿Acaso nuestro Padre está divorciado de esa realidad? El problema es que si nosotros no arrancamos en el Espíritu para recibir toda la provisión de nuestro Padre, toda la salvación de nuestro Padre, toda la sotería de nuestro Padre, todo el sozo de nuestro Padre, si no arrancamos nosotros a que se implanten estas semillas de bendición en nuestro espíritu, hermanos, entonces vamos a ver escasez en todas las áreas de nuestra vida. Realmente, no olvide que todo comenzó en el mundo espiritual. Cuando el Señor, por ejemplo, en el libro de Génesis, ¿no es cierto?, nos dice que Dios creó el mundo, ¿verdad? Y efectivamente que la tierra había sido creada por Dios, pero que la tierra después estuvo desordenada y vacía. Y Dios dijo, es decir, todo inicia en lo que Dios dice. La palabra de Dios se pronuncia, las cosas todavía no existen, escuche bien. Nada existe. Todo está en el campo de lo invisible. Nada existe, solamente existe lo invisible. Y la palabra de Dios, ¿no es cierto?, el verbo como efectivamente la sustancia de todo lo que está existiendo. Y la palabra de Dios dice, hágase la luz, y ¡plac!, la luz se hace. Es decir, la luz aparece en el campo de lo visible. Lo que se pronuncia en el campo de lo invisible se va haciendo realidad en el campo de lo visible. Y esto lo sabe nuestro Padre muy bien, y por eso nos dio la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios primero sea arraigada, sembrada, cultivada en nuestro espíritu. Cuando esa palabra, sotería, sozo, salvación, es sembrada en nuestro espíritu, es asimilada y recibida en nuestro espíritu, usted va a ver que todas las bendiciones que esa palabra contiene, se van a ver expresadas, replicadas, manifestadas en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra economía y en toda nuestra vida. Si alguien está interesado aún en los detalles más mínimos de tu vida, es nuestro Padre. Él no nos creó para que nosotros vivamos vidas miserables. Él no nos creó para que nosotros vivamos vidas de enfermedad, vidas de angustia, de temor, de miedo, de inseguridad. Todo eso pertenece al campo de la muerte. La Escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 17, nos dice que el pecado, ¿no es cierto?, vino a este mundo y que la muerte reinó en todos los seres humanos por medio del pecado. Pero la Escritura nos dice que de la misma manera, ¿cómo no reinarán en vida juntamente con Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando efectivamente la muerte reina sobre nuestra propia vida, nosotros no tenemos control, no tenemos capacidad, no tenemos soberanía para que los temores, los miedos, la angustia, las enfermedades, la escasez, los malos momentos, las situaciones materiales, económicas o cualquier evento negativo, malo, funesto que pueda suceder, no tenemos control sobre eso, sino simplemente nos viene. Porque quien está reinando es la muerte. Como la muerte reina sobre nosotros, y la muerte desde la perspectiva de la Escritura es un concepto amplio, que no solamente tiene que ver con el morirnos, como usted y yo entendemos, sino que la muerte es todo lo que tiene que ver con el ámbito de la muerte. El ámbito de la muerte es el temor, el miedo, la inseguridad, las enfermedades, es decir, todas las maldiciones. Yo no sé si ustedes fueron a Deuteronomio 28 esta semana, espero que hayan ido la semana pasada y hayan visto todas las maldiciones. Pues bueno, todas esas maldiciones que usted ve ahí y más,
son, ¿verdad?, el ministerio de la muerte en su vida y en mi vida. Por esto es que ve ahí usted, en estas maldiciones, muchas de las cosas que todavía nos pueden estar pasando están dominadas por ese campo. Pero ahí es donde viene nuestro conocimiento, porque la Escritura dice que nosotros hemos sido redimidos, ¿no es cierto? Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Realmente usted debe saber hoy que hay una operación de la vida de Cristo, una operación de la vida, una operación del reino de la luz en nosotros, si es que efectivamente nosotros por medio del conocimiento de Jesucristo recibimos estas realidades y nos dejamos gobernar por estas cosas. Nos dejamos gobernar ahora por la bendición. Por ejemplo, esta palabra maravillosa que el Señor dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Mire, esta es la operación del reino de la luz a nuestro favor todos los días de nuestra vida, si nosotros nos dejamos. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, confesando negativismo, confesando en el mundo de las palabras, en el mundo de lo invisible, estamos confesando temor, estamos confesando miedo, estamos confesando negativismo, estamos confesando enfermedad, estamos confesando malas relaciones, estamos confesando escasez, etcétera, 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 pues ahí lo que nosotros estamos dando básicamente a luz es a que aquella palabra negativa se convierta en el campo de lo invisible, en la raíz de la enfermedad, en la raíz visible del problema económico, en la raíz visible del problema familiar, en la raíz visible de la dificultad que yo mañana voy a tener. Como decía muy bien Job, el mal que temía, ese me vino. ¿En dónde él temía ese mal? En lo más profundo de su corazón. Él temía el mal en el campo de lo invisible y todo eso se le hizo realidad. Por esto es tan interesante el que nosotros no caigamos en este error, ¿no es cierto? Y que efectivamente nosotros ahora, con esta nueva revelación que nuestro Padre nos da, caigamos efectivamente en el mundo de lo invisible, pero que tenga que ver y esté relacionado a la palabra de Dios, a la palabra de bendición, y no a la palabra de maldición y a la palabra de muerte a la cual usted y yo ya no pertenecemos. Satanás quiere que usted siga perteneciendo o crea que usted todavía está bajo esta perspectiva, mientras usted no entienda que ya ha sido efectivamente librado. Por eso dice la palabra, si mal no recuerdo es Tesalonicenses, que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces ahora tú estás en el reino de su amado Hijo. Y en ese reino tú vas a encontrar bendición, vas a encontrar provisión, vas a encontrar sotería para tu vida. Así que en esta perspectiva nosotros hemos visto cómo efectivamente es necesario cuando estamos delante del Señor que nosotros asumamos el rol que tenemos como la nueva persona que somos. Cuando Jacob estuvo enfrente de su padre, él le preguntó, ¿quién eres? Y esto para nosotros va a ser siempre importante porque tiene que hacerse esta pregunta continuamente cuando yo estoy delante de mi Padre primero y cuando yo estoy delante de las circunstancias segundo. Es decir, ¿quién soy? Y todos nosotros sabemos que hoy, ¿quién vive en nosotros para responder? Porque ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mas Cristo vive en mí. La pregunta entonces, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y la Escritura mismo responde y dice que así como Él es, hablando de Jesucristo, nosotros somos en este mundo. Nosotros somos réplicas de Cristo. Nosotros hemos sido vestidos con las mismas vestiduras de Cristo. Así como así como Isaac percibió a su hijo Jacob como Esaú, así también Dios nos percibe a nosotros como Cristo.
así también Él nos percibe a nosotros como Cristo. ¿Por qué? Porque efectivamente Él nos ha palpado, Él nos ha tocado, como vamos a ver, Él nos ha olido y nosotros efectivamente, ¿verdad? Somos grato olor de Cristo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí, hermanos, que tenemos que estar permanente y continuamente revistiéndonos primero en nuestra mente. La Escritura habla, dice que nos revistamos o que nos ciñamos en los lomos de nuestro entendimiento. Fíjate, los lomos de nuestro entendimiento. Me parece Efesios 6. Que nosotros nos vistamos primero en nuestro entendimiento, es decir, en nuestro razonamiento, en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, yo me tengo que vestir permanente, continuamente, interior, ¿verdad? De Cristo. Me tengo que vestir, ¿no es cierto?, de el quien soy ahora. No soy el viejo hombre, no soy la vieja criatura. Ya no soy, porque la Escritura nos dice también que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y no te olvides que la Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Pues que tú tienes que ahora vivir por lo que Dios dice. Tú tienes que vivir ahora por lo que Dios declara. Y lo que Dios dice y lo que Dios declara y lo que Dios dice que tú eres y lo que Dios dice que te ha dado, lo que Dios dice que tú puedes hacer, es lo que realmente se tiene que ir volviendo realidad en tu experiencia diaria. Es por esto, hermanos, que el Señor nos dio su palabra. ¿Para qué? Para que la hagamos nuestra, para que nos apoderemos de esa realidad. Entonces, el versículo 22 decía esto: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿No es cierto? Y dice: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y lo bendijo. Y después del versículo 24 dice: y dijo: ¿eres tú mi hijo? Respondió Jacob y le dijo: yo soy. Y mire qué maravilloso, porque en ese yo soy, ¿verdad? Ahí vemos como el gran yo soy, ¿verdad? Efectivamente las letras en mayúscula de Cristo: yo soy, yo soy. Solamente usted ve ahí nomás ese yo soy, ya está hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta es, cuando yo vengo delante del Señor, yo vengo al Señor con mis propias obras, con mi propia justicia, con mis propios vestidos. Yo vengo y le digo: gracias, Señor, porque ahora yo soy imagen y semejanza de tu amado Hijo Jesucristo. Esa es la realidad. Ahora, esto está en el mundo de la fe. Posiblemente si usted se vea a usted mismo, bueno, posiblemente no, seguramente, garantizado que si usted se ve a sí mismo no va a encontrar rasgos de Cristo. No va a encontrar. ¿Por qué? Porque no se trata de usted, se trata de la vida de Él en usted, se trata de las vestiduras de Él. Entonces, Jacob le dijo: yo soy. Y ahí vemos cómo en el versículo 27, después de que le entrega la casa, le entrega la ofrenda, que ya hemos visto que es la ofrenda de esto mismo, en el versículo 27, Jacob se acercó y le besó, y dice: y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Esto es lo que efectivamente el Señor va a oler en usted y en mí. Olvídese, hermano, de su justicia propia, porque si usted quiere que el Señor huela sus buenas obras, tiene un problema. Fíjese lo que nos dice Efesios 2:10. Dice: porque nosotros somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué obras nosotros andamos? En las obras que Cristo mismo preparó de antemano. Él preparó las obras buenas para que nosotros andemos en ellas. No se trata de mis buenas obras. Vuelva a leer usted Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, la nueva criatura, el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva creación por Cristo. Somos hechura suya, ¿creados en dónde? Creados en Cristo Jesús. Nuestra nueva creación ya no es Adán. No, nuestra nueva creación, ahora usted y yo salimos de Cristo Jesús. En el primer hombre salimos del hombre adámico, recibiendo toda esta naturaleza de pecado. En el nuevo hombre nosotros somos creados y salimos de Cristo, cubiertos con la naturaleza divina, cubiertos con la ropa de Cristo, cubiertos con el ADN espiritual del Señor.
cubiertos con los cromosomas espirituales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos hijos de Dios, por eso es que la palabra nos dice que ahora somos hijos de Dios. Entonces somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Muy bien. Hemos sido ahora creados para buenas obras, pero ahora vea cuáles obras. Dice, las que Él preparó de antemano. ¿Quién preparó de antemano? ¿Yo? No, Él preparó de antemano las buenas obras en Cristo para que yo camine en ellas. Otra manera de decirlo, ¿sabe qué es? Es que Dios tiene para usted cada día obras que Él ha hecho para que usted camine en ellas. Muchas veces nosotros somos los que queremos generar las buenas obras. Y no estamos diciendo que esté mal el que generemos buenas obras. Pero lo que estamos diciendo que de las obras que aquí está hablando la Escritura son las obras que Él preparó de antemano, no yo. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu, cuando yo me visto de Jesucristo, me voy a encontrar con actividades, con situaciones, con circunstancias, ¿verdad? Que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas. Fíjese, nuestro Padre es tan maravilloso que hasta las buenas obras Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. Así que yo debo tener fe en saber que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque parte de estas buenas obras tienen que ver con el hecho de que efectivamente Dios ha decretado que el bien y la misericordia, y el bien y la misericordia no es algo etéreo, el bien y la misericordia no es una cosa, el bien y la misericordia es Cristo morando y viviendo en mí. Entienda que todas las cosas buenas son Cristo. La Escritura nos dice, por ejemplo, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién reúne todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Cristo morando en mí. Yo ahora lo que hago simple y sencillamente, ya que tengo a Cristo y todas las cosas juntamente con Él que pertenecen a la vida de la piedad, pues todas esas cosas yo las puedo ir ahora haciendo mías y apropiándome en función del conocimiento que yo voy teniendo de mi Padre, en función de la revelación que yo voy teniendo de Cristo, en función de la revelación de lo que yo voy sabiendo que efectivamente soy en Él. Esto es un tema de revelación. Por esto es que es un tema personal, es un tema de relación con el Señor. Esto no es un tema de religión, este no es un tema, ¿verdad?, de institutos bíblicos. No, esto es un tema de relación permanente y continua con nuestro Padre maravilloso y de saber quién soy yo ahora y de apropiarme lo que Él dice que yo soy. No me importa lo que yo de alguna manera perciba de mí mismo, que este es el engaño del diablo. Porque el engaño del diablo es que usted se siga viendo a usted. La carne y la sangre no pueden agradar a Dios. No tratemos nosotros de agradar a Dios en nuestra carne y en nuestra sangre, porque los que andan conforme a la carne, dice el Señor, no pueden agradar a Dios. Mira, tú puedes andar conforme a la carne tratando de agradarle a Dios, obedeciéndole, tratando de hacer cosas para Él, etcétera, etcétera. Todo lo que tú hagas para Él, todo lo que tú hagas para Él, no es algo que Él lo va a recibir directamente desde ti, porque todo lo que Él va a recibir es solamente lo que efectivamente viene de su amado Hijo Jesucristo. Él tiene que saber que el que trae la ofrenda es Cristo y no alguien que tiene buenos deseos, buenos sentimientos e inclusive que quiera servir a Dios. Aquí el punto central es ¿qué traigo? Ahora, cuando yo traigo a Cristo, cuando yo vuelo a Cristo, obviamente las bendiciones del Señor van a ser una realidad en mi vida y aún las buenas obras que Él preparó de antemano para que yo camine en ellas van a comenzar a ser una realidad en mi propia vida. Así que mira lo que dice 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos olor fragante. ¿Qué olor? El olor de Cristo. Dice, para Dios somos olor fragante de Cristo. Para Dios somos olor fragante de Cristo. No hay otra opción, no. Yo, Ricardo, no soy olor fragante para Él como Ricardo. No soy, no puedo ser, nunca lo podré ser. Pero cuando yo me visto de Cristo, yo para Él soy olor fragante de Cristo. Así que si de algo yo me tengo que preocupar todos los días de mi vida, es de mirarme a mí mismo con lo que me estoy vistiendo todos los días, con la justicia de quién me estoy vistiendo.
sino con la justicia de Cristo o con mi propia justicia. Y mira el versículo 27, dice, y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Y cuando el Señor nos huele, nos bendice. Fíjate esta bendición preciosa. Lo huele. Ya, pues ahorita ya estamos clarísimos que el Padre está absolutamente claro y convencido que tiene delante a su Hijo amado. Ya no hay ninguna duda. Pero Jacob, ¿no es cierto? Jacob sabe que es Jacob, pero Jacob sabe que ahora efectivamente tiene las vestiduras de su hijo y que por esto el Padre le va a bendecir. Así que en este caso específico, el Padre está ciego, el Padre ha palpado que efectivamente es Cristo, el Padre ha palpado las manos del Hijo, el Padre se ha acercado y lo ha olido, ¿verdad? Ha olido sus vestidos y ahora lo único que viene a continuación es la bendición. Es decir, hermano, cuando tú vienes a Cristo o cuando tú vienes a nuestro Padre, vestido de Cristo, tú convencido de quién eres por lo que Él dice. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Él que nos lo dice. Porque esto es algo, que alguien nos cuente, o este no es un pensamiento positivo, o este no es un pensamiento del mundo en donde yo tenga que suplantar una identidad. Nuestro Padre evidentemente nos da estas historias para que entendamos, pero a Él no lo podemos engañar. Él ve claramente quiénes somos. Él ha determinado ya no ver nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestro pecado fue pagado. No porque se está haciendo el loco, como decimos normalmente aquí en nuestro argot. No, Él no se está haciendo el que no veo. No, no, no. Él ya no lo ve porque ya pagó. Mire, si alguien tenía una gran deuda en el banco, si usted tenía una gran deuda con el banco, una deuda impagable, se lo voy a poner así, y vino alguien y le pagó esa deuda, el banco, ¿qué hizo? No le importa la relación que tenga con usted, no le importa los antecedentes del por qué le paga la deuda, simple y sencillamente lo que le importa al banco es saber que tiene alguien que le está debiendo y que alguien está viniendo en su nombre a pagarle la deuda. Perfecto. El banco acepta el dinero, la persona ni siquiera se ha aparecido por allí, el deudor, pero vino el hombre de bien, el amigo, el que lo amaba y paga la deuda. En ese momento el banco anula toda la deuda. Desde ese momento el banco le ve como deudor a la persona que todavía no se ha acercado a pagar, o ya no le ve como deudor. Ya no le puede ver como deudor, legalmente ya no debe, ya no es deudor. Ahora, posiblemente aquel que recibió el pago de la deuda todavía no esté claro o no conozca que ha tenido un amigo por ahí guardado, un tío rico o quien sea, que le pagó la deuda. Y él le da temor ir por el banco porque todavía cree que el banco efectivamente tiene cuentas con él y no va a poder pagar. Pero cuando él se entera de que definitivamente la deuda fue pagada, y se cerciora de que es verdad, entonces él puede ir al banco las veces que quiera. Las veces que quiera. Y es más, hasta podría volver a ser sujeto de crédito por aquel que le pagó la deuda. Y posiblemente el banco pueda decir, mira, a ti no te doy un centavo, pero si viene otra vez la persona que te pagó la deuda, por él yo te vuelvo a prestar. Digámoslo que así fuese. Entonces, entendamos algo, hermanos. Que Dios, nuestro Padre, por el pago que Cristo hizo a nuestro favor, por la sangre preciosa y valiosa de Jesucristo, pagó por todos nuestros pecados. Él no nos ve deudores. Él no está en posición de acreencia. Ahora, esto necesita saber el mundo, esto necesita saber la gente. Ahora, usted va a estar conmigo, usted vaya normalmente hoy a una predicación, a una iglesia convencional, lo que estamos predicando son las deudas que nosotros tenemos todos los domingos que seguir pidiendo al Padre que nos perdone, ¿o no?
Error garrafal, porque a la gente le estamos haciendo consciente de su deuda que ya no tiene, en lugar de hacerles conscientes, ¿verdad?, de la paga, del pecado, de la deuda que tenían, de que ya no deben nada. ¿Para qué? Para que se acerquen con confianza al trono de la gracia y puedan recibir el oportuno socorro. Entonces la gente no se acerca a Dios, no se acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía se sienten deudores, todavía se sienten acusados, todavía efectivamente se sienten condenados. Pero eso ya fue pagado, hermanos, fue pagado, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que nosotros somos grato olor de Cristo. Cuando nosotros nos vestimos de Cristo, cerciórese de algo antes de salir de su casa todos los días. Cerciórese de que usted sale vestido de Cristo. Cerciórese de vestirse primero en su cerebro de Cristo, en sus pensamientos. Vístase de Cristo. La verdadera batalla espiritual está en la mente. Ahí es donde arranca la batalla espiritual. Intente no dormir en la noche escuchando todas aquellas patrañas y todas aquellas mentiras y todos aquellos mensajes que hoy tenemos en las redes sociales. Intente no dormirse simple y sencillamente con palabras positivas de algún gran pensador por ahí, porque eso no es vida. Intente cuando se despierte en la mañana despertarse con las prendas de Jesucristo para que usted pueda efectivamente poder vestirse de Él y acostarse a sí mismo con las prendas de Jesucristo en su cabeza. Vestirse con la justicia de Él, vestirse con su olor fragante, que usted se cerciore de quién es, cerciórese de la obra que el Señor hizo a su favor una y otra vez, discierna el cuerpo y la sangre de Jesucristo, acepte que Él ya cargó por usted todos sus males para que Él hoy pueda darle todos sus bienes a usted. Entonces, esto es lo que la Escritura nos está intentando mostrar. El que nos vistamos permanentemente de Él, de su justicia, de su santidad, de su obediencia, de su fidelidad. La Escritura nos dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo o a la obediencia a Cristo. La obediencia de Cristo es mi obediencia. La santidad de Cristo es mi santidad. La justicia de Cristo es mi justicia. Todo lo que es de Cristo ahora me pertenece. Así que aquí viene la bendición de Jacob. Y Jacob lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y este mira, ¿no es cierto?, me da a entender de que es efectivamente esta Trinidad maravillosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando dijeron, hagamos al hombre, así en plural, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahora aquí mira, ¿verdad? Esta Trinidad oliendo, ¿no es cierto?, este olor fragante. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y el versículo 18 dice, Dios pues te dé, y ahí viene toda la sumatoria de las bendiciones que efectivamente el Señor le da a este hombre, en este caso Isaac a su hijo, en este caso nuestro Padre a nosotros por Cristo, toda la gama de bendiciones. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Fíjate. Ahora, esta bendición, de acuerdo a lo que nosotros habíamos hablado la semana pasada,
sí quiero leer justamente lo que nos dice Deuteronomio 28 respecto de todo lo que abarcan estas bendiciones. ¿Sí? La Escritura nos dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No te olvides que ya Cristo hizo por nosotros. Ya no vengamos con mente adámica para tratar de cumplir los mandamientos, sino que Cristo ya los cumplió. Y por esto es que ahora nosotros nos vestimos de Cristo. Entonces, esta primera parte para nosotros no es más que poner nuestra confianza en Cristo, apropiarnos de los méritos de Cristo, apropiarnos del cumplimiento de la ley de Cristo en todo lo que el Señor mandó, apropiarnos de la opinión de Dios de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Apropiarnos de quién soy ahora, una nueva persona y una nueva criatura. Entonces, yo cumplo esta primer parte de este versículo, cuando el Señor dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Hasta allí Cristo hizo todo por mí, yo me visto de Jesús y vengo para recibir esta segunda parte, que es la bendición. Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, escucha bien, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Aquí el Señor, hermano, nos está descubriendo su corazón. Esto es lo que Dios siempre ha querido para ti y para mí. Y velo así, velo como el Señor abriendo su corazón para que tú cambies tu manera de pensar respecto de Él. No tengas ni siquiera la mínima sospecha de que cuando te viene un mal es enviado por Él, que cuando te viene escasez es enviado por Él, que cuando te viene un temor es enviado por Él, que cuando te viene la enfermedad es enviado por Él. No, el Señor Jesucristo tenía esto en el corazón y nos lo va a decir. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Otra vez, si estamos vestidos de Cristo. ¿Sí? Bendito serás tú en la ciudad. ¿Cuánto nosotros no necesitamos ahora esta bendición de Dios? Cuando nuestras ciudades están complicadas, cuando nuestras ciudades se vuelven más caóticas, cuando nuestras ciudades están más convulsionadas, más violentas, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Es decir, si tú eres de ciudad, si tú eres de campo, pues la bendición de Dios te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Palabra de nuestro Padre para ti y para mí. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuánto nosotros necesitamos que nuestros hijos reciban esta bendición? Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿cuánto estamos sufriendo muchos de nosotros ahora porque nuestros hijos se han extraviado, porque no están tomando las mejores decisiones, porque las cosas no les están funcionando? ¿Cuánto nosotros sufrimos por nuestros hijos? Fíjate, en el corazón de nuestro Padre está que sea bendito el fruto de tu vientre, que sean benditos tus hijos, tu familia, tus nietos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. No pensemos que esté otra cosa distinta. Nuestros hijos necesitan recibir esta palabra de vida. Bendito el fruto de tu vientre, pero primero lo recibo yo, creo. Entonces desde ahora yo voy a decir: Señor, conforme a la bendición que tú me das por Cristo Jesús, yo declaro efectivamente y me apropio de esta bendición que me pertenece. Ahora puedo estar pasando momentos difíciles, pero eso no es mío, eso no fue enviado por ti. Tú justamente enviaste a Cristo para que pueda proveer, para desaparecer esa circunstancia y darme, ¿verdad?, esto que necesita mi familia, necesitan mis hijos. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el trabajo, el movimiento que tengas que hacer. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Jehová derrotará
a tus enemigos. ¿Quién va a derrotar a tus enemigos? Jehová. Desde ahora en adelante, todos mis enemigos, todos mis problemas, todas las dificultades, todas las circunstancias que se me pongan frente, Jehová va a pelear por mí la batalla. Jehová me promete que Él va a salir enfrente de los que me persiguen, de los que me hacen daño, de los que hablan mal de mí. Jehová va a venir a hacer su obra. Él está a mi favor. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo amado, en quien Él tiene complacencia. Porque yo estoy vestido de Cristo. Porque yo huelo a Jesús. Porque yo estoy efectivamente con estos vestidos preciosos permanente y continuamente que me recuerdan que yo soy el Hijo de Dios y a Él le recuerdan las bendiciones que tiene que efectivamente generar permanente y continuamente sobre mi propia vida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición, escucha bien, sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano. Todo lo que tú hagas prosperará. Todo lo que tú hagas prosperará. Eso es lo que está diciendo la palabra de acuerdo a lo que nos muestra el Salmo 1. Dice, sobre todo aquello en que pusieses tu mano, Él te bendecirá y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Fíjate, el Señor nos da una tierra preciosa para ti, para mí. ¿Sabes cuál es esa tierra? Pues Cristo nuestro Señor. ¿Y sabes dónde está esa tierra ahora? Pues en nuestro espíritu. Así que tú tienes acceso a esa tierra hoy, esa tierra próspera, esa tierra en donde están los viveros de todas las bendiciones que para todas las áreas de tu vida hoy necesitas. Tú tienes un vivero espiritual en tu corazón, en tu espíritu que el Señor ha plantado, ¿no es cierto? Y esta es la tierra que el Señor nos ha dado y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Es decir, Él te va a seguir confirmando que tú estás en el camino correcto. Él te va a seguir confirmando su bendición. Él va a hacer que tú sigas creciendo en el conocimiento de todo el bien que está en ti por Jesucristo. Él va a seguir haciendo que tú recibas y recibas la mano poderosa y la bendición de Dios permanente y continua y que efectivamente cada circunstancia y cada situación que se te ponga enfrente no sean más que un estímulo para que esa vida poderosa y maravillosa de Cristo que está en ti salga, ¿verdad? Y se muestre poderosa, proveyendo, sanando, curando, bendiciendo y dando victoria. Esto es maravilloso. Porque este es nuestro Señor y Salvador. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieses en todos tus caminos, cuando estuvieses vestido permanente y continuamente de la obra de Cristo a tu favor. Reemplaza esto por esto. Reemplaza todos los mandamientos y todas las leyes por la obra que Cristo hizo a mi favor. Esto es lo que Dios quiere que guardes en tu corazón. Porque ahora nos la ha vuelto fácil. Es un tema de fe, es un tema de creer lo que Él dice, es un tema ahora de apropiarnos de sus bendiciones. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Quién ha dicho que Jehová busca nuestra pobreza? ¿Quién ha dicho que Dios busca el que nosotros efectivamente vivamos vidas escasas? No, Señor, nuestro Señor en el corazón ama, ¿verdad? Que sus hijos sean bendecidos y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente y no estarás por debajo si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si te vistieses de toda la obra que Cristo hizo a tu favor, para que los guardes y para que los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Las únicas palabras que Dios nos manda hoy a nosotros es que no caigamos de la gracia.
es que nos mantengamos firmes por medio de la fe en la gracia que es en Cristo Jesús. Es que estemos verdaderamente nosotros como valientes dentro de esta batalla de fe, creyéndole permanentemente a nuestro Padre, vistiéndonos de nuestro espíritu y en nuestra mente de todo lo que Él dice que somos y viendo con nuestros propios ojos cómo Él pone paz, seguridad, tranquilidad, valentía, arrojo y finalmente cómo Él efectivamente nos ha dado salidas para cada circunstancia y para cada situación que efectivamente tengamos que enfrentar. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Continuaremos la próxima semana. Amén.